Yo creo que debería haber esperado a los niños aquí antes que salieran. Pero bueno, ya no están los niños. Digo, para que se den cuenta quién conoce la historia de México. ¿Qué estamos celebrando ahora, hermanos? ¿Qué estamos celebrando? Los dolores. El inicio de la independencia. ¿Cuántos años hace, hermanos, que se dio el grito de la independencia? ¿2? 200. ¿Cuántos años se dio? 202. A ver, entonces tengo las cuentas, hermano. 202 años de independencia. Estaba pensando en, ¿sabes qué? Cambiamos después de alimentarnos. Estaba pensando en ¿de qué hemos sido liberados o de qué fuimos liberados según la independencia? Del esclavitud. Yo nunca he sido esclavo, como dijeron aquí. ¿De qué? De España. Se cuentan muchas historias, hermanos, es la verdad, y se las voy a dejar así como se las han contado, porque he estado leyendo cada cosa que nunca nos la habían contado. Pero se los voy a dejar así. Estamos celebrando 202 años de independencia. Libres. Vamos a leer algo relacionado precisamente con la libertad. Y vamos a leer en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Vamos a leer los versos 32 al 37. Juan 8, versos 32 al 37. Juan 8, versos 32 al 37. Y vamos a leer de manera alternada, hermanos. Juan 8, 32 al 37. Leo desde el 31, hermanos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: el cielo dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo nos libertareis, seréis verdaderamente libres. Dos textos, los repito, hermanos, el 32 y el 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, el verdadero cristiano conoce la verdad. El verdadero cristiano, el verdadero creyente, conocerá la verdad. Porque el verdadero creyente es el verdadero libre, o el verdaderamente libre. Y no se puede ser libre si no se conoce la verdad. ¿Han oído las noticias? Cómo algunos quieren que el pueblo quede en ignorancia. Mientras más ignorante, más oprimido. Y así es el diablo también, hermanos, en lo espiritual. Mientras más ignora la persona, mientras menos conoce la verdad, el diablo lo tiene más agarrado, más esclavizado. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, el verdadero cristiano conoce la verdad. El verdadero cristiano.
Y cuando dice Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermano. Cuando dice conocer, se refiere más allá que un conocimiento intelectual. Conocer la verdad tiene que ver con una experiencia, no solo saber de memoria ciertas cosas. Conoceréis la verdad. Conocer la verdad es algo más que saber, es algo que se practica. Cuando alguien conoce la verdad, no solo intelectualmente, sino que en verdad la conoce, la practica. De repente yo veo, no sé cómo le llaman, pero el título de esa expresión que aparece en el Facebook de algunos, y cómo dicen cosas bonitas acerca de Cristo, y Dios te bendice, y mi Señor es Jesucristo, y yo me quedo. Es que muchos les hablan palabras bonitas, hermanos, pero saber aquí es una cosa, y conocer en verdad la verdad es otra cosa. Conocer tiene que ver con práctica, tiene que ver con hacer. Eso es conocer, no intelectualidades. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, conocer la verdad sí es conocimiento intelectual, pero también tiene que ver con experiencia. Conocer la verdad es lo que dice la Biblia, es la verdad en lo íntimo. Decía el salmista, hablando de Dios, tú amas la verdad en lo íntimo. Y conocer la verdad tiene que ver con algo interior. Tú amas la verdad en lo íntimo. Cuando dice conoceré la verdad, está hablando de lo contrario a lo falso. Porque hay muchas falsedades que según los hombres en algún momento creen que son verdades, o afirman que son verdades cuando ellos mismos saben que son mentiras. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, y también habla de verdad en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Habla de la verdad, que el fruto del Espíritu es paz, gozo, paz y verdad. Conoceréis la verdad, y al conocer la verdad, dice, serán libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué da libertad la verdad? ¿De qué da libertad? La verdad que Jesús estaba diciendo. ¿De qué libera? Hermano, primero quiero decirles que la verdad de la que Jesús hablaba da libertad de la desesperación y da libertad de la duda. La duda es quitada, da seguridad, da certeza cuando conocemos la verdad. Y Cristo Jesús es la verdad, y por eso podemos tener certeza. La duda se quita. La duda se quita cuando se conoce a la verdad, que es Cristo Jesús. Jesús, con la verdad, da libertad de la duda y da libertad de la desesperación. Hermanos, en Juan, el Señor Jesucristo dice la Biblia en Juan capítulo 1, verso 9, hablando de Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y aquel verbo, dice el verso 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y segunda a los Corintios, el capítulo 3, el verso 17, dice el apóstol Pablo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí
hay libertad. Hermanos, el Señor Jesucristo, que es la verdad, libera a los hombres de dudas y los libera de desesperación o de preocupaciones. Da libertad, la verdad, libertad de dudas, libertad de desesperación. Cuando una persona conoce a Jesucristo, hermanos, es libre. Cuando una persona conoce a Jesucristo, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando una persona conoce a Jesucristo, es libre. Estaba leyendo, hermanos, de alguien que está en un teatro y él dice una poesía, recita el Salmo 23. Y dice que cuando él termina de recitar el Salmo 23, lo hizo de tal manera que la gente se pone de pie y le aplaude. Pero cuando la gente se pone de pie, se da cuenta que ahí está su pastor. Y le pidió al pastor que pasara al frente. Y le dice: pastor, nos quiere decir unas palabras. Y el pastor empezó a recitar el Salmo 23. Y dice que en vez de que le aplaudieran, la gente empezó a llorar. Y el que había recitado antes el Salmo, cuando el pastor termina, dice: es que yo conozco el Salmo del pastor, y él conoce al pastor del Salmo. ¿Saben una cosa, hermanos? Una cosa es conocer el Salmo 23, donde dice Jehová es mi pastor, y otra cosa es conocer al pastor del que habla el Salmo 23. Porque cuando se conoce a ese pastor, que es Cristo Jesús mismo, hay libertad. Hay libertad. Cuando verdaderamente se conoce, conoceréis la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. Conoce a Cristo Jesús y la duda desaparece. Si conoce a Cristo Jesús. Cuando a alguien se le pregunta: ¿estás seguro de su salvación? No conoce a Cristo. No conoce a Cristo. Es que la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La Biblia dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando una persona conoce a Cristo Jesús, que es la verdad, no va a tener dudas. ¿Tiene dudas de su salvación? A lo mejor es porque no conoce a Cristo, que es la verdad. Porque la verdad nos hace libres de dudas. Voy a prepararles un lugar, dijo Jesús. Y cuando uno cree en esa verdad, se acaban las dudas. Se acaban las dudas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, la verdad da libertad a los hombres de la duda, da libertad de la desesperación, da libertad de las preocupaciones. Cuando conocemos la verdad. Estaba leyendo de un hombre que se llama Ryan, un joven, fue a una playa en California y a él le gusta el mar, y dice que él se metió y se puso a nadar como de muertito, sin moverse, solo flotando. Y dicen que el agua se lo empezó a llevar adentro. Y cuando ya iba, dice, como 1 kilómetro de distancia de la playa, de la orilla, se dio cuenta de dónde estaba y empezó a querer salir a la orilla y no podía salir. 3 horas y 3 horas y media, creo, tratando de salir. Sabía nadar, pero no podía salir. Y dicen que cuando se cansó de nadar, se hundía y volvía a salir. Él cuenta que le empezó a pedir ayuda a Dios, porque su fuerza ya se le acababa. Empezó a pedirle ayuda a Dios. Alguien se dio cuenta que alguien estaba por allá en problemas. Habían mandado llamar a emergencia, viene un helicóptero, le ayudan a subir y lo sacan. Y dice: llegó un momento en que yo ya no podía más. Lo único que me quedó
fue pedirle al Señor que me ayudara. Y si Él no me hubiera ayudado, me hubiera hundido. Hermanos, a veces pareciera que nos estamos hundiendo. Hay gente, hermanos, que está tan desesperada que hasta se quita la vida. Y a veces no solo se la quita a él mismo, o solo a él mismo, se lo quita a otro, a su familia, porque está tan desesperada. Y se acuerdan de un hombre que estaba en el pozo de la desesperación. Era David, hermanos. David había pecado. Y puedo decirles que en ese momento, nadie le había señalado su pecado. En ese momento nadie le había acusado, nadie le había juzgado. En ese momento no. Pero él se sentía mal. Y se sentía, dice, en el pozo de la desesperación. Se sentía que se hundía, se sentía que no se podía, que no podía salir de eso. Él, su conciencia le estaba acusando, o el Espíritu Santo estaba acusando, señalándole. Nadie le había dicho nada hasta ese momento. Se sentía en el pozo de la desesperación. Pero ese mismo salmo, o en ese mismo salmo leemos que él pacientemente esperó a Dios. Esperó en Dios. Se sentía hundido. Hermanos, mucha gente en nuestros días se siente desesperado, se siente que teniendo problemas a veces con esposo, a veces con esposa, a veces con hijos, a veces con los padres, problemas en el trabajo, problemas en la escuela, problemas con los amigos, problemas con los familiares, problemas con todo el mundo, económicos. No, nadie tiene problemas económicos, ¿verdad? Pero solamente es por si alguien tuviera problemas económicos y quién sabe cuántos problemas más, enfermedades a veces, enfermedades que ya se dicen, ya no tienen cura, no tienen remedio. Muchos están preocupados, están en el pozo de la desesperación, sienten que se están hundiendo. Mirar allá atrás. ¿Cómo ser libre? Bueno, dije hace un momento, la verdad. Dice Jesús, conoceré la verdad y la verdad los hará libres de la duda y libres de la desesperación, porque cuando conocemos la verdad que es Cristo Jesús, entonces tenemos a alguien que nos apoya y entonces podemos nosotros estar firmes y podemos decir, como decía el salmista, que lo hizo sacar, lo hizo salir del pozo de la desesperación y lo puso sobre una roca, se puso mis pies sobre roca, sobre algo firme para no seguirse hundiendo. Eso fue lo que hizo Dios. Cuando conocemos la verdad, hermanos, la verdad nos hace libres y nos hace libres de todo lo que pasa, lo que nos preocupa. Miren, hermanos, estaba hablando hace un momento que a veces hay problemas con el esposo, a veces hay problemas con la esposa, y cuando yo estaba escribiendo sobre este sermón, yo estaba recordando a alguien que dijo, qué ironía, cuando el hombre quiere servir a Dios, la mujer no lo apoya. Si tú tienes un esposo que está sirviendo a Dios, apóyalo. ¿O quieres al borracho que tenías antes? Cuando tienes hermanas, deberían de apoyar, deberían de entenderlo, de pensarlo. ¿Cuántas mujeres quisieran un esposo cristiano, un esposo respetuoso, un esposo responsable? ¿Cuántas mujeres quisieran eso? Que no salga a la calle, que no ande de vago con los amigos. Y a veces la mujer cristiana como si ya dieran por hecho todo está bien, como a veces, como alguien dijo el domingo pasado, nos amanece un nuevo día y lo damos como algo normal, algo natural, y otro ya no amanece. Y usted tiene un esposo que es buen cristiano y usted lo da como algo normal. No, hay otras que no tienen esposos así. Hay otras que se pasan toda la noche en vela esperando a ver a qué hora llega el viejo y a qué hora llega, y lo llega todo golpeado porque lo golpearon porque andaba borracho y andaba peleando y me asaltaron, dice, con esa tanta violencia aquí, no, Obregón. Sí, cómo no, me asaltaron, el borracho que andaba allá. ¿Y cuántas mujeres cristianas en vez de apoyar al esposo, no, les estorba? O al revés. ¿Cuántos hombres tienen una buena esposa cristiana y les estorba? Yo estaba pensando, qué
imaginará, si usted hace alguna de esas cosas, ¿qué pienso yo de usted? Oh, perdón. Pero nadie aquí lo hace, así que ni se preocupe, no me preocupo, digo, porque se va a enojar, porque nadie aquí lo hace así. Nadie lo hace. Si lo hace, pues tampoco no se enoje, acéptelo. Pero si no lo hace, pues tampoco se enoje, porque no estoy defendiendo a usted. Problemas con los padres. Muchos hijos tienen problemas con los padres. Alguien en una ocasión me decía, yo iba a ir a la iglesia. Pero me dijo mi papá, vamos a limpiar el patio para que no fuera a la iglesia. ¿Y sabe qué significaba eso de que vamos a limpiar el patio? Significaba que yo lo iba a limpiar, no que vamos a limpiarlo. Me puso a limpiarlo a mí. ¿Y cuántos padres provocan a ir a los hijos así? Vamos a hacer esto. Vamos, dijo la mosca. Y los hijos, pues, bien contentos, ¿verdad? Con el papá, no, para nada. Dijo, vamos, pues, órale, vamos. ¿Que vamos a acostar? Pues nos vamos a acostar. A veces los padres con los hijos tienen problemas y no hayan qué hacer. Si tú tienes un papá que es cristiano, que se porta bien, pórtate bien. ¿Cuántos hijos quisieran un padre cristiano? ¿Cuántos hijos? Que no llegara maltratándolos. ¿Cuántos hijos quisiéramos? Es tremendo, hermano. Pero en una ocasión me lo platicó el muchacho, la mamá del muchacho, porque el muchacho se lo dijo a la mamá. Dejaron a un jovencito aquí en la entrada del cerco. Y todo el camino le dio la a su papá, sí es cierto, pero todo el camino lo vino regañando y le dijo que era un homosexual. O sea, lo único que esas palabras, eres una islamista. Llega el muchacho y se sienta ahí en el porche, en una de las sillas blancas, que muchos se han sentado ahí y a pensar en las cosas que están pasando. Y ahí se vino a sentar y a llorar el muchacho. Y los padres, si tienes un buen padre, pórtate bien como hijo, porque muchos quisieran tener padres así, buenos padres. Estoy hablando de esto, hermanos, porque ¿cuántos están desesperados por problemas como estos? ¿Cuántos están desesperados? Sintiendo que se están hundiendo, sintiendo que ya no pueden más, no pueden más. Y dice Jesús, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es posible ser libre de la duda y es posible ser libre de la desesperación si conocemos la verdad. Esa verdad que es Cristo Jesús nos va a hacer libres de la desesperación, nos va a hacer libres de la preocupación, hermanos. En verdad, miren lo que dice el Salmo 40. Es lo que estaba citando hace un momento. Es el rey David. Es el rey David el que está hablando aquí. Salmo 40, versos 1 al 3. Dice el rey David: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y luego dice lo que Dios hizo: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Entre paréntesis, hermanos, entre paréntesis. Cuenta que un campesino tenía un burro y un día el burro se cayó en un pozo. El campesino trató de sacarlo y no pudo. Al fin, dice, el campesino pensó, el burro está viejo, ya que, y el pozo hay que taparlo. Así que
que le pidió ayuda a sus vecinos para echarle tierra al pozo y tapar el pozo con el burro adentro. Y dicen que empezaron a palear los vecinos tierra para tapar el pozo. Y el burro nomás rebuznaba. Y rebuznaba, pero cada vez que caía una palada, se sacudía la palada de tierra. Y llegó un momento que el burro ya no rebuznó. Y la gente seguía echando tierra. Cuando al ratito empezaron a mirar unas orejas, el burro se sacudía la tierra y pisaba sobre esa tierra, y eso ayudó para que saliera. De repente salió corriendo, usó las palabras que le echaban para tratar de acabar con él y con el pozo. Usó las palabras de tierra que le echaban para vencer. ¿Saben que cuando alguien es probado, esas pruebas pueden servirle para fortaleza? ¿Sí? Es posible. Nomás acuérdense de sus problemas y haga lo que dice David, el salmista. Clame a Dios, espere en él, y él lo va a hacer, lo va a sacar del pozo cenagoso. Y también, hermanos, es cierto que de repente hay quienes necesitan estar con el lodo hasta la nariz para darse cuenta que se están hundiendo. Mientras no les llega el lodo a la nariz, no se dan cuenta que están hundiéndose y hundiéndose y hundiéndose. Y algunos necesitan eso, llegar hasta ahí para: me estoy hundiendo, y entonces empezar a clamar. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos, que a veces se necesita estar acostado, enfermo, para poder voltear hacia arriba, porque si no, no volteamos? Cuando ya nos podemos levantar, entonces aclamar a Dios. Hermanos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de la duda y libre de la desesperación. Entendemos, hermano, la desesperación no es nada buena, no es buena, nada agradable. Pero Dios nos puede sacar de esa desesperación. Dios nos puede sacar. Juan 8, conoceréis la verdad. Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entendemos, hermanos, la Biblia es la verdad, la palabra de Dios es verdad, pero Cristo Jesús también es verdad. La verdad nos hará libres de la duda y nos hará libres de la preocupación. Pero hay otra cosa, hermanos. La verdad nos hará libres de las ataduras del pecado. Yo creo que muchos miramos películas de Roy Rogers. ¿No se van de ese artista? Bueno, los que nacimos en frontera sí lo conocimos en película. Roy Rogers, un vaquero, precisamente de Texas, hacía películas de vaquero y revistas, sí. Roy Rogers. Y recuerdo, la esposa de él se llamaba Del Evans. Él nació en un hogar cristiano, asistía a una iglesia bautista, y dicen que ella a los 10 años hizo una profesión de fe. Dijo que recibía a Cristo como su Salvador. A los 10 años, allí en la escuela dominical de su iglesia, hizo esa profesión de fe. Pero resulta que esta mujer llegó a cierta edad, se puso de novia con alguien que no era cristiano y se fue con el novio. Por supuesto, no era la voluntad de Dios. Todo lo que hizo, de esa relación nació un niño. Era tanta la mala relación entre ellos que al fin se divorciaron, porque se había casado. Se divorciaron. Ella empezó a trabajar en la estación de radio. Roy llega a esa estación de radio, se conocen. Llega un momento en que ella quiere ser artista. No ha vuelto a la iglesia para nada hasta ese momento, y dicen que un día hace una película con Roy Rogers. El director de la película creyó que ella podía montar caballo, porque ella era de Texas también,
y que podía ser compañera de Rolls Royce. Sí, pero dice que cuando se conocieron, ella era divorciada y él era viudo. Tenía 2 hijos, Roy, y ella tenía un hijo. Y dicen que cuando se casan, dice que esa noche, la noche de bodas, en un momento en que ella está sola, dice, hubo algo. Yo sentí la necesidad de Dios, porque estaba empezando un nuevo matrimonio. Y se acordó del anterior. Dice, entonces yo pensé que necesitaba a Dios para mi nueva vida. Solo pensé eso. Dice que su hijo estaba asistiendo con los abuelos a la iglesia bautista. Y un día, dice, los acompañé. Saliendo, mi hijo me dijo, mamá, tú necesitas ser cristiana, necesitas a Cristo. Y dice ella, yo le contesté a mi hijo, cuando yo tenía 10 años, yo recibí a Cristo como mi Salvador, soy cristiana. Y le dice, no, mamá, no. Si fueras cristiana, no vivirías como estás viviendo. Tú necesitas a Cristo. Las palabras de mi hijo me hicieron reflexionar. Y toda esa semana estuve pensando que necesitaba a Cristo. El siguiente domingo, dice, cuando el pastor terminó de predicar y él hizo una invitación, yo estaba desesperado porque yo quería recibir a Cristo. Yo quería ser cristiano. Y hermanos, Dale Evans dejó su carrera de artista. Roy se convirtió también y empezaron a trabajar con Billy Graham en la Asociación Evangelística de Billy. Hubo un cambio. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si se conoce la verdad, hermano, será libre del pecado. Es posible vencer. Cuando una persona conoce a Jesucristo como su Salvador, dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Hay un cambio, se es libre de esas ataduras del pecado, si se conoce a Cristo. Pero otra vez, como dije al principio, hermanos, si en verdad se conoce la verdad, si se conoce la verdad. Y dije que no es solo algo intelectual, tiene que ver con el corazón, pero también tiene que ver con acción. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano, vamos a orar. Padre nuestro, tú dices en tu palabra que al conocer la verdad se es libre. Cristo Jesús es la verdad. Tu palabra es verdad. Señor, tú a cada uno de los que estamos aquí nos conoces y tú sabes si en verdad hemos tenido conocimiento de tu palabra y de Cristo Jesús. Tú lo sabes. Señor, no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Pero si alguno está en Cristo, busca hacer lo que es recto delante de ti. Dios, oramos que nos ayudes a nosotros a estar seguros de que conocemos la verdad, de que conocemos a Cristo y de que conocemos tu palabra, que es verdad. Ayúdanos, Señor, a estar seguros. Señor, que no estemos pensando que sí somos cristianos, pero no hay cambio, que sí somos cristianos, pero estamos desesperados porque no te conocemos a ti, no hay paz porque no te conocemos a ti, no estamos tranquilos porque no te conocemos a ti. Ayúdanos a ver cómo estamos, Señor. Dios trabaja en nuestras vidas, en nuestro corazón. Te necesitamos. Por favor, sigan con sus rostros inclinados. Hay muchas maneras de ser esclavos.
de no ser libres. Si no se vive una vida de rectitud, entonces es una vida de pecado. No puede ser las dos cosas. Si no es una vida de rectitud, es una vida de esclavitud. Y si hemos sido libres del pecado por la gracia de Dios al conocer la verdad, entonces somos esclavos de Jesucristo. Nadie es totalmente libre. El pecado esclaviza, pero Cristo nos da libertad y nos hace libres para ser esclavos de Él, ser esclavos de Jesucristo, ser esclavos de justicia, para que podamos